Bautista. Hombre visionario en todos los conceptos, ¿verdad? Sí, un tipazo. Tipazo. No, hombre. Y dijo, no, aunque era hidalguense, amaba a Ecatepec y promovió el tecnológico. Platíquenos, usted era muy joven, pero se ha de acordar qué ocurrió. Bueno, sí, tanto el señor Pablo Bedoya como su servidor, tanto el señor Pablo Bedoya aquí presente como su servidor, formamos parte del patronato pro constitución del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. El señor muy joven. Era secretario del ayuntamiento, ¿no? En aquel entonces secretario del ayuntamiento. Presidente Mario. Don Mario Vázquez Hernández. Muy bien. Y usted era parte del patronato, acompañando al señor padre, ¿no? Pues trabajando al parejo que cualquiera de los del patronato. Así es. Oiga, ¿y tocaron 20,000 puertas? No. ¿No? Un poquito más. Platíqueme, ¿a quiénes vieron, cómo le surgió a su papá la idea de crear el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec? Él como empresario necesitaba mano de obra calificada. Bueno, en realidad nació hace 36, 37 años, sí, en la fábrica Barromex, que un día tuvimos un problema, un crecimiento exponencial muy rápido. Necesitábamos maquinaria, equipo, personal, dinero, materias primas, todo. Y mi papá decidió pues, contratar una empresa alemana, por cierto, que no funcionó y al final de cuentas se dio cuenta que uno de los grandes y principales y claves pues era el personal, definitivamente. Claro. Y se dio cuenta que Ecatepec en aquellos años era el tercer o cuarto polo industrial de México. Claro. Y no había escuelas para ingenierías. Mi papá estudió para ingeniero mecánico electricista y no había escuelas. Entonces él formaba parte de la Asociación de Industriales, del Club Rotario Ecatepec, del Jalostoc, de la Cámara de Comercio, de la Casa de la Mujer. Del INAPAM. De todo. Fue el primer hombre que atendió los derechos humanos en Ecatepec. Quiero decirle para quienes nos están viendo, estamos platicando con don Manuel Bautista, obviamente el director del TESE, el doctor Pablo Bedoya, pero aquí es muy importante porque el papá de don Manuel, don Francisco Bautista, fue un hombre, yo no le quiero llamar filántropo, es un hombre que veía más de la filantropía. Construyó mucho por Ecatepec, desde el tecnológico, instituciones sociales, y el INAPAM, por ejemplo, ¿no? La Casa de la Mujer, en la Cámara de Comercio actual que se construyó, la construyó mi papá, el hospital, y en muchos, no solamente en México, en Cuba él fue el que cerró la poliomielitis en todo Cuba, recibió un reconocimiento de parte de Fidel Castro, un pin especial de agradecimiento, él y mi mamá, por supuesto, pero se nombra a mi papá, entre otras cosas, y en otros países también. En Hidalgo no se diga, y en Ecatepec en particular, sí. Es un honor, de veras, que haya usted tenido un padre tan visionario, ¿no? Y un hombre que haya compartido. No era el empresario como a veces los izquierdosos hablan, de que el empresario es el explotador, porque hay que crear la dictadura del proletariado. No, hombre, una humildad, ¿no? Bueno, él al darse cuenta que no había ingenieros en el Estado de México, en particular en Ecatepec, dijo, vamos a construir una universidad. Inicialmente él quería constituir una universidad. Y en aquellos tiempos, todo lo que voy a decir lo dijo mi papá, yo lo estoy repitiendo. Había dos clases de escuela, la privada y la pública. Sí. Y mi papá dijo, vamos a agarrar lo bueno de la privada y lo bueno de la pública. Y fue así como nació la parte que le llaman ahora descentralizados, que tiene un poco de la privada, un poco más de la pública. Hay dinero que pone el gobierno, los municipios, los estados, los particulares, en fin, y trató de hacer una mezcla. De ahí nació el asunto de la descentralización. Otro punto importante, la vinculación, porque las escuelas nacían, pero no se vinculaban a las empresas, a los comercios, a los clubes, a la sociedad, sino simplemente crecían de manera independiente. El idioma inglés también para mi papá era importante, y él decía que si una persona conseguía su licenciatura y dominaba el idioma inglés, pues era como si tuviera dos
2 títulos. También de cómo se manejan las escuelas a través de una junta de gobierno. Él dijo que participe la sociedad, los industriales, los comerciantes, las organizaciones no gubernamentales, el gobierno, porque todos tenemos un interés realmente de poderlo hacer. Mi papá esto no lo hizo de manera económica, realmente no. Este terreno que estamos aquí era de 42 hectáreas. Él lo compró propiamente y comenzó la construcción. Y hubo mucho, ahorita se oye lo bonito. Yo puedo decir que no le daban la Secretaría de Educación Pública para poderse constituir legalmente. Y entonces mi papá empezó en la empresa Barromex a dar clases sin las autorizaciones ni estatales, ni municipales, ni federales. Y de repente pues llegó el secretario de Educación y salimos curiosamente en el día y mes del cumpleaños de mi papá, porque así era mi papá de... Oiga, hay una anécdota muy significativa que el Liceo Bedoya hace un momento mencionó, que fueron a hacer gestiones y fueron a Gobernación con Manuel Bartlett, y que les contestó, pues se puede, pero no es dinero. Y que dijo don Francisco Bautista, ¿cuánto queremos? Tanto. ¿Y qué dijo? Ahí va. Mañana empezamos. Oiga, qué interesante. Él estaba, Manuel Bartlett, era el secretario de Educación. De Educación. No de Gobernación, el secretario de Educación. Era de Educación. Era el secretario de Educación. Y el presidente Carlos Salinas de Gortari. Así es. Y mi papá los conocía muy bien, pero más que muy bien. Y ellos conocían a mi papá. Entonces mi papá conocía al presidente, al secretario de Educación, al gobernador, al presidente municipal, a los industriales, a los clubes, a las organizaciones. Yo lo conocí en el Laredo un día. El Laredos Bar. Ahí estuve con él platicando, sí es cierto, Conocía todo. ¿Sí? Y él decía, yo no conozco a todos, pero todos sí me conocen a mí. Y lo que dice aquí el doctor Pablo Bedoya es cierto. Papá un día llegó y dice, se va a hacer, pero se necesita una cantidad importante de dinero. ¿Sí? No recuerdo la cifra, pero era una cantidad realmente. Y se dio. Y aquí estamos. El culpable es él que estamos aquí. Ven, don Francisco Bautista, donde usted esté, gracias por esto a la juventud, a las nuevas generaciones de catepenses, ¿no? Todo lo que aportó. Gracias, don Manuel, es un honor poderle saludar. Y qué bueno que recuerda usted con esa emoción y esa pasión a su señor padre, que no fue filántropo, fue un ser humano con todas las bondades que tiene que ser. Gracias, que Dios le bendiga. Doctor, mi amigo. Vamos, sí, vamos. Le agradezco mucho, le valoro, amigo. Gracias, doctor Pablo Bedoya. Mexiquense, Juan Manuel Padrón Lara. Padrón, sí, padrón. Sí, padrón. Gracias.